¿Eres mi papá? Una humilde madre soltera había pasado años construyendo una vida tranquila y estable para su hija, manteniendo el pasado enterrado donde no pudiera hacerles daño. Pero todo se desmoronó en el momento en que su hija de 5 años entró en la oficina del CEO, miró al poderoso y desprevenido hombre detrás del escritorio y le preguntó con inocente curiosidad: «Disculpa, señor, ¿eres mi papá?». La sala se quedó en silencio. Los penetrantes ojos azules del hombre se clavaron en la niña y luego se levantaron lentamente hacia el rostro de su madre. Y en ese instante, Sofía Vargas supo que ya no había escapatoria de la verdad. Sofía Vargas se apresuró por la concurrida acera, agarrando la mano de su hija de 5 años, Clara, mientras se abrían paso entre la multitud matutina. La ciudad ya estaba viva con gente corriendo al trabajo. El sonido de los coches tocando la bocina mezclándose con el murmullo de las conversaciones apresuradas. Sofía apenas se dio cuenta. Su objetivo era llegar a la oficina a tiempo, mientras mantenía a Clara cerca. Así no era como había planeado su mañana. Normalmente, Clara estaría en la guardería con su rutina habitual: la hora del cuento, la siesta y jugar con los otros niños. Pero hoy, todo se había desmoronado. Su niñera había cancelado en el último minuto, y Sofía no tenía familia en la ciudad a la que recurrir en busca de ayuda. Faltar a un turno no era una opción. Su sueldo apenas cubría el alquiler, y no podía permitirse el lujo de arriesgarse a perder este trabajo. Miró a Clara, que miraba los imponentes edificios de oficinas con grandes ojos azules. Los rizos oscuros de la pequeña rebotaban con cada paso, sus pequeños dedos aferrados a la manga de Sofía. «Mami, ¿aquí es donde trabajas?», preguntó, con la voz llena de curiosidad. «Sí, cariño», dijo Sofía, forzando una sonrisa. «Pero tienes que estar muy callada, ¿de acuerdo? Puedes sentarte en la sala de descanso y colorear mientras termino mi trabajo». Clara asintió con entusiasmo, como si esto fuera una aventura emocionante en lugar de una solución de emergencia. Sofía deseó poder ver las cosas como su hija, con una asombrosa curiosidad, en lugar de una preocupación constante. Cuando llegaron al edificio de oficinas, Sofía llevó a Clara a través de la entrada de empleados, evitando el vestíbulo principal, por donde pasaban ejecutivos y personal de alto nivel. Mantuvo la cabeza baja, caminando rápidamente, con la esperanza de no toparse con nadie importante. Ella conocía las reglas. Traer a un niño al trabajo estaba mal visto, pero no tenía otra opción. Dentro, el familiar aroma a café y papel llenaba el aire, y el zumbido silencioso de los empleados tecleando en sus ordenadores creaba el ruido de fondo habitual. El contraste entre este elegante mundo corporativo y el caos de la vida personal de Sofía era marcado. Ella guió a Clara a la pequeña sala de descanso cerca del armario del conserje. La instaló con un libro para colorear y un pequeño oso de peluche. «Quédate aquí, ¿de acuerdo? Estaré cerca», susurró Sofía, apartando un mechón de pelo de la cara de su hija. Clara asintió, ya abriendo el libro para colorear. Sofía dudó por un momento. Su corazón se encogió al ver a su hija sentada sola en una habitación que no estaba destinada a ella. Pero no tenía otra opción. Tomando una respiración profunda, Sofía salió al pasillo principal y cogió sus suministros de limpieza. Se movió rápidamente, limpiando escritorios, vaciando papeleras y enderezando sillas. Había hecho este trabajo durante años, aprendiendo a ser invisible, a trabajar de manera eficiente sin llamar la atención. Pero hoy fallaría en eso, porque hoy
Clara no se quedaría donde se suponía que debía estar. Y en solo unos minutos, la vida de Sofía cambiaría para siempre. Clara se sentó en la sala de descanso, sus pequeñas manos coloreando cuidadosamente dentro de las líneas de un dibujo de princesa. Durante los primeros minutos, estuvo contenta, tarareando suavemente para sí misma mientras se concentraba en rellenar el vestido con un tono brillante de azul. Pero a medida que pasaba el tiempo, la habitación se hizo más silenciosa y la emoción de estar en un lugar nuevo comenzó a desvanecerse. Miró la puerta, su curiosidad creciendo. Nunca antes había estado en el trabajo de su madre. Había imaginado un lugar lleno de montones de papeles, teléfonos sonando y gente con ropa elegante corriendo de un lado a otro. Por lo poco que había visto al entrar, su imaginación había sido en su mayoría correcta. Pero ahora, sentada sola en esta pequeña y vacía habitación, sintió la necesidad de explorar. Asomando la cabeza al pasillo, no vio a nadie cerca. Mamá le había dicho que se quedara quieta, pero Clara no planeaba ir muy lejos. Solo quería ver un poco más antes de volver a su libro de colorear. Deslizándose de la silla, se adentró silenciosamente en el pasillo. La alfombra era suave bajo sus zapatos, y las paredes estaban forradas con puertas que conducían a oficinas, algunas de ellas abiertas lo suficiente para que ella pudiera vislumbrar escritorios, pantallas de ordenador y grandes sillas. Todo parecía elegante, muy diferente a su pequeño apartamento. Clara caminó lentamente, con cuidado de no hacer demasiado ruido. La gente de aquí parecía muy seria, vestida con ropa bonita, hablando entre sí con expresiones importantes. Nadie la notó. Entonces, algo le llamó la atención. Una gran oficina al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente abierta, y desde su ángulo, pudo ver a un hombre sentado detrás de un gran escritorio de madera. Tenía la cabeza inclinada sobre una pila de papeles, su cabello rubio dorado atrapando la luz de la ventana. Clara ladeó la cabeza. Le resultaba familiar, aunque no estaba segura de por qué. Sin pensarlo realmente, empujó la puerta un poco más y dio un paso adentro. El hombre no se dio cuenta al principio, demasiado concentrado en lo que estuviera leyendo. Su traje era oscuro, su corbata perfectamente colocada, y todo en él parecía importante. Clara dudó por un momento antes de hablar. «Disculpa, señor, ¿eres mi papá?» Las palabras salieron de su boca tan naturalmente que ni siquiera las cuestionó. Pero en el momento en que llegaron a los oídos del hombre, él se congeló. Su pluma dejó de moverse, todo su cuerpo se puso rígido. Lentamente, levantó la cabeza. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, frunció el ceño. «¿Qué acabas de decir?» Clara dio otro paso adelante, sus rizos oscuros rebotando mientras lo miraba. «¿Te pareces a mi papá?», dijo, estudiando su rostro. Andrés Benavides no era un hombre al que se pudiera tomar por sorpresa fácilmente. Había construido una carrera sobre la confianza, sobre el control, sobre ser siempre la persona más preparada en la sala. Pero en ese momento, frente a una niña pequeña que acababa de llamarlo su padre, se quedó sin palabras. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de pasos apresurados llenó el pasillo. «¡Clara!». La voz de Sofía resonó, sin aliento y en pánico. Andrés se giró justo a tiempo para ver a una mujer entrar corriendo por la puerta, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, sus ojos azules llenos de preocupación. Ella agarró la mano de la niña y la acercó. «Te dije que te quedaras en la sala de descanso», susurró Sofía con la voz tensa.
Luego, como si se diera cuenta de dónde estaban, levantó la vista, directamente a la expresión atónita de Andrés. Sus ojos se encontraron y todo lo demás pareció desvanecerse. La voz de Andrés era baja, controlada, pero con algo afilado. Sofía. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había rezado para que este momento nunca llegara. Pero ahora, de pie cara a cara con el hombre que había pasado años evitando, sabía que no había escapatoria. Él lo sabía. Y no había vuelta atrás. El pasado se encuentra con el presente. Sofía y Andrés están cara a cara después de años, con su hija en medio. ¿Qué crees que dirá Sofía para explicar esto? ¿Cómo reaccionará Andrés a esta revelación? Sofía sintió que todo su cuerpo se entumecía mientras permanecía congelada en la oficina de Andrés Benavides. El peso de su mirada la inmovilizó, una mezcla de conmoción, confusión y algo indescifrable parpadeando en sus penetrantes ojos azules. Había pasado años preparándose para la posibilidad de este momento, imaginando lo que diría si alguna vez se cruzaban de nuevo. Pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras que había ensayado desaparecieron. Andrés empujó lentamente su silla hacia atrás, sus movimientos deliberados, como si intentara entender la situación. Sus ojos se movieron de Sofía a Clara, que sostenía la mano de su madre, pero seguía mirándolo con inocente curiosidad. Había pasado toda su carrera navegando por negociaciones de alto riesgo, lidiando con contratos multimillonarios, manejando crisis con la cabeza fría. Pero nada en su vida lo había preparado para el momento en que una niña de 5 años, que nunca había conocido, lo mirara a los ojos y le preguntara si era su padre. «Sofía», dijo, con la voz más tranquila ahora, pero no había forma de confundir la tensión subyacente. «Dime qué está pasando». Los dedos de Sofía se apretaron instintivamente alrededor de la pequeña mano de Clara. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Sabía que tenía que decir algo, pero también sabía que, sin importar lo que dijera, no había forma de deshacer este momento. No había forma de evitar que el pasado la alcanzara ahora. «No es lo que piensas», logró decir finalmente, aunque ni siquiera ella estaba segura de lo que eso significaba. La mandíbula de Andrés se apretó ligeramente. Sus ojos azules se entrecerraron. «No es lo que pienso. Un niño entra en mi oficina y me llama su padre. Eso no es algo que pueda malinterpretar, Sofía». Clara miró entre ellos, sintiendo la tensión, aunque no la entendía del todo. «Mami», preguntó suavemente, ladeando la cabeza. «¿Hice algo mal?» Sofía sintió que su corazón se encogía ante el sonido de la voz de su hija. Se agachó, apartando un rizo detrás de la oreja de Clara, obligándose a sonreír a pesar de que sentía que todo su cuerpo se desmoronaba. «No, cariño», susurró. «No hiciste nada malo». Andrés observó el intercambio y algo en su rostro cambió. Su mirada se suavizó un poco, pero su confusión permaneció. Volvió a mirar a Sofía, su voz más tranquila ahora, pero no menos insistente. «Dime la verdad», dijo. «Es mía». A Sofía se le cortó la respiración. Siempre había sabido que este momento llegaría, que un día tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Se había dicho a sí misma durante años que había hecho lo correcto, que mantener la distancia había sido la única forma de protegerlos a ambos de una vida que no habría encajado. Pero de pie aquí ahora, viendo la mirada en los ojos de Andrés, ya no estaba tan segura. Se levantó lentamente, manteniendo una mano en el hombro de Clara, mientras se encontraba con la mirada de Andrés. «Sí»,
dijo. Su voz apenas un susurro. Es tuya. La habitación se quedó en completo silencio. Andrés no se movió. No habló. Por primera vez en su vida, parecía completamente desprevenido. El color se le fue de la cara. Sus dedos se apretaron contra el borde de su escritorio, como si se estuviera anclando. ¿Cómo?, preguntó finalmente. Pero la palabra se sintió casi sin sentido. Sofía tragó con fuerza. Me enteré después de que me fui. Quería decírtelo, de verdad, pero estabas construyendo tu empresa. Estabas en todas partes, siempre en la prensa, haciendo tratos. Tenías todo tu futuro por delante, y no pensé que querrías esto. La expresión de Andrés se oscureció, algo crudo brillando en sus ojos. ¿No pensaste que querría a mi propia hija? Su voz era controlada, pero había algo debajo, algo que hacía que el estómago de Sofía se retorciera de culpa. Pensé que estaba haciendo lo correcto, admitió, mirando hacia otro lado. No quería frenarte. Andrés soltó una risa tranquila y sin humor, sacudiendo la cabeza. Frenarme, Sofía. ¿Tienes idea de lo que me quitaste? Su voz no era fuerte, pero el peso de sus palabras aterrizó como un puñetazo. Tomaste esa decisión por mí. Decidiste que no querría ser padre. Ni siquiera me diste la oportunidad. Sofía se estremeció, agarrando la mano de Clara aún más fuerte. Sabía que él estaría enojado, pero escucharlo en voz alta, ver el dolor debajo de la frustración en sus ojos, lo hacía sentir mucho peor. Clara se movió ligeramente, mirando a Andrés de nuevo. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó, con la voz pequeña pero llena de una tranquila esperanza. Andrés inhaló bruscamente, su mirada clavada en la de ella. No respondió de inmediato. La miró. Realmente la miró. A los rizos oscuros que coincidían con los de Sofía. A los brillantes ojos azules que eran idénticos a los suyos. Su garganta se movió mientras tragaba, y cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que Sofía esperaba. Yo no sabía de ti, admitió, y por primera vez, su exterior cuidadosamente controlado se agrietó un poco. Clara parpadeó, sus pequeños dedos jugueteando con el dobladillo de su vestido. Está bien, dijo simplemente, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Ahora lo sabes. Algo en la expresión de Andrés cambió de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo más, Sofía se enderezó, sus instintos volviendo a la carga. Deberíamos irnos, dijo rápidamente, acercando a Clara. No debía haberla traído aquí. Solo se detuvo, sacudiendo la cabeza. Esto fue un error. Los ojos de Andrés se volvieron a los de ella, su expresión endureciéndose de nuevo. ¡Claro que no lo fue!, dio un paso adelante, su voz firme ahora, decisiva. No puedes simplemente dejar caer algo así sobre mí e irte, Sofía. Así no es como funciona esto. El corazón de Sofía se aceleró. Había pasado años manteniendo su vida separada de la de él, convenciéndose de que había hecho lo mejor para todos. Pero ahora, en solo unos minutos, todo se había desmoronado. Ya no había forma de irse. Ya no. Una mentira de amor. Sofía ha revelado la verdad, pero Andrés está furioso por la decisión que ella tomó por él. ¿Crees que podrá perdonarla? ¿Qué crees que sucederá a continuación? Sofía se quedó congelada, agarrando la mano de Clara mientras los penetrantes ojos azules de Andrés se clavaban en los suyos. Podía sentir su pulso latiendo en sus oídos, el peso de sus palabras presionándola. Él no iba a dejarlo pasar. Y en el fondo, ella siempre había sabido que no lo haría. Andrés dio otro paso adelante,
su presencia llenando la habitación con una intensidad que hacía imposible respirar. «No puedes simplemente irte de esto», dijo, su voz controlada pero con algo crudo en ella. Esta vez no. Sofía sabía que tenía razón. Había tomado esa decisión una vez antes, yéndose, desapareciendo de su vida sin dejar rastro, convenciéndose de que era lo mejor. Pero ahora, de pie aquí con su hija entre ellos, ya no podía huir. Exhaló temblorosamente, bajándose al nivel de Clara. «Cariño», dijo suavemente, apartando un rizo suelto de la cara de su hija. «¿Por qué no esperas en el pasillo por un minuto? Necesito hablar con el señor Benavides». Clara frunció el ceño, pero asintió, claramente sintiendo la tensión en el aire. «Está bien, mamá». Se volvió hacia Andrés, ladeando la cabeza ligeramente. «¿Volveré a verte?» Todo el cuerpo de Andrés se tensó, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo dentro de él. Se agachó, nivelando su mirada con la de ella, y por primera vez, el acero en su expresión se suavizó. «Sí, manita», dijo con la voz firme. «Lo harás». Satisfecha con su respuesta, Clara le dio una pequeña sonrisa antes de caminar hacia la puerta. Sofía esperó hasta que estuvo fuera de su alcance auditivo antes de volverse hacia Andrés, obligándose a mantenerse erguida a pesar de que se sentía cualquier cosa menos fuerte. Él se cruzó de brazos, observándola con atención. «Empieza a hablar», dijo. Sofía tragó, eligiendo sus palabras con cuidado. «No hice esto para hacerte daño». Andrés soltó una risa tranquila y sin humor. «Es gracioso, porque se siente exactamente como eso». Ella cerró los ojos por un breve segundo, obligándose a mantener la calma. «Tenía miedo, Andrés. Cuando descubrí que estaba embarazada, estabas en la cima de tu carrera. Trabajabas 18 horas al día, hacías tratos multimillonarios, volabas por todo el mundo. Tu empresa era toda tu vida». La mandíbula de Andrés se tensó. «¿Y pensaste que eso significaba que no querría a mi hija?» «Pensé que no tendrías tiempo para ella», admitió Sofía, su voz apenas un susurro. «Pensé que si te lo decía, te sentirías atrapado. No quería forzarte a algo para lo que no estabas listo». Sus ojos se oscurecieron, sus manos se crisparon a sus costados. «Esa no era tu decisión. No tenías derecho a tomarla». «Lo sé», susurró ella, «pero para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya me había ido. Había pasado demasiado tiempo. No sabía cómo volver». Andrés se pasó una mano por el cabello, exhalando bruscamente. «Deberías habérmelo dicho», dijo, su voz más baja ahora, llena de algo que sonaba casi a agotamiento. «Deberías haberme dado una opción». Sofía desvió la mirada. La culpa la invadió. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». Andrés sacudió la cabeza, su expresión ilegible. «¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora?» Sofía dudó. «Ahora sé que cometí un error». El silencio llenó la habitación. Podía sentir el peso de su mirada sobre ella, sentir los años de dolor y pérdida que flotaban entre ellos como un muro invisible. Finalmente, Andrés habló. Su voz más tranquila pero firme. «Quiero estar en su vida». A Sofía se le cortó la respiración. Había esperado ira. Había esperado acusaciones y resentimiento. Pero esto era algo más. Lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez, vio más allá del poderoso CEO, más allá del hombre de negocios controlado. Vio al hombre que acababa de descubrir que se había perdido 5 años de la vida de su hija. El hombre que intentaba procesar lo imposible y aún se mantenía firme. Ella asintió lentamente. «Está bien». Los ojos de Andrés parpadearon con algo indescifrable. «¿Está bien?» Sofía tragó el nudo en su garganta. «Sí. Tienes todo el derecho a conocerla, y ella tiene todo el derecho a conocerte a ti.
Por primera vez desde que comenzó esta conversación, parte de la tensión en los hombros de Andrés se alivió. Pero todavía había algo reservado en su expresión, algo que le dijo que esto no había terminado. «Esto no se trata solo de conocerla, Sofía», dijo, su voz firme de nuevo. «No soy un simple visitante en su vida. Quiero ser su padre». El estómago de Sofía se revolvió. Había pasado años protegiendo a Clara, construyendo una vida en la que podía proveer para su hija sola. La idea de dejar que Andrés entrara en ese mundo, de ceder incluso una fracción de ese control, la aterrorizó. Pero al mirarlo ahora, se dio cuenta de que no tenía elección. «Ella es todo lo que tengo, Andrés», susurró. «No sé cómo hacer esto». Andrés se acercó, su mirada intensa. «Entonces averigüémoslo». Sofía exhaló, asintiendo lentamente. Por primera vez en 5 años, no estaba sola, reconstruyendo la confianza. La verdad ha salido a la luz, y aunque no hay promesas, hay un camino a seguir. ¿Cómo crees que será el proceso para Andrés y Sofía? ¿Podrán sanar el pasado para construir un futuro para su hija? Sofía se sentó en un pequeño café frente al edificio de oficinas, sus dedos envueltos alrededor de una taza de café que no había tocado. Frente a ella, Andrés se sentó con las manos entrelazadas, sus penetrantes ojos azules fijos en los de ella. La conversación que habían comenzado en su oficina estaba lejos de terminar. Ella había aceptado que él fuera parte de la vida de Clara, pero la verdad era que no tenía idea de lo que eso significaba. Había pasado los últimos 5 años criando a su hija sola, tomando cada decisión por sí misma. Dejar que alguien más, él, entrara en ese mundo se sentía abrumador, incluso si él tenía todo el derecho de estar allí. La voz de Andrés era firme, pero ella podía oír la frustración justo debajo de la superficie. «Necesito saberlo todo, Sofía. Ya me perdí 5 años. No quiero perderme ni un segundo más». Ella dejó escapar un lento aliento, obligándose a encontrarse con su mirada. «Es inteligente», dijo suavemente, mirando su taza. «Le encantan los libros. Siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. Y es terca». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Esa parte definitivamente es tuya». Andrés exhaló. Su expresión cambió. «Quiero saber más que eso», dijo. «¿Cuál fue su primera palabra? ¿Cuándo dio sus primeros pasos? ¿Qué hace cuando tiene miedo?» Sofía tragó con dificultad. «Su primera palabra fue arriba», dijo en voz baja. Odiaba estar en su cuna, así que se estiraba hacia mí y decía «arriba», una y otra vez hasta que la levantaba. Miró a Andrés, viendo cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se curvaban ligeramente sobre la mesa. Él estaba pensando en todo lo que se había perdido. «Dio sus primeros pasos a los 13 meses», continuó. «Se caía mucho al principio, pero nunca lloraba. Solo seguía intentándolo hasta que lo hacía bien». Andrés asintió, absorbiendo cada palabra como un hombre que intenta memorizar algo sagrado. «¿Y cuándo tiene miedo?» Sofía dudó. «No llora mucho, pero cuando tiene mucho miedo se esconde, debajo de las mantas, detrás de las sillas, en cualquier lugar, lo suficientemente pequeño para que se sienta segura». Andrés se reclinó ligeramente, exhalando. «No quiero que sienta que tiene que esconderse de mí». El corazón de Sofía se encogió. «No lo hará», dijo. «Pero necesita tiempo. Esto es nuevo para ella. Para los dos». Andrés la estudió durante un largo momento antes de hablar. «Quiero la custodia compartida». A Sofía se le cortó la respiración. Había sabido que esto venía. Había sabido que Andrés no se conformaría con ser un visitante ocasional en la vida de Clara.
pero escuchar las palabras en voz alta le envió una ola de miedo. ¿Quieres quitármela?, preguntó, su voz más baja ahora. La expresión de Andrés se oscureció. Nunca dije eso, dijo con firmeza. Pero no voy a ser un padre distante que la ve cada 2 fines de semana. Quiero participar, Sofía. Quiero llevarla a la escuela, leerle cuentos antes de dormir, estar allí para ella cuando me necesite. Sofía desvió la mirada, tratando de calmar su respiración. La he criado sola durante 5 años. No puedes simplemente entrar y cambiarlo todo de la noche a la mañana. La voz de Andrés se suavizó ligeramente. Lo sé, y no espero que me la entregues sin más. Pero necesito ser parte de su vida. Dijiste que querías hacer esto de la manera correcta, así que averigüemos qué significa eso. Juntos. Sofía cerró los ojos por un momento. Había pasado años creyendo que estaba haciendo lo correcto al mantener a Andrés fuera de sus vidas. Pero sentada aquí ahora, viendo la forma en que él luchaba por su hija, se dio cuenta de que se había equivocado. Lo miró de nuevo. ¿Qué propones? Los labios de Andrés se curvaron en una línea firme, pero había algo decidido en su expresión. Empezamos poco a poco. Me dejas pasar tiempo con ella. La vamos acostumbrando. Y con el tiempo, hacemos un plan que funcione para todos. Sofía dudó, pero luego asintió. Está bien, dijo. Lo intentaremos. Los hombros de Andrés se relajaron un poco, pero su mirada se mantuvo firme. Gracias. Sofía dejó escapar un lento aliento, sabiendo que nada de esto sería fácil. Pero por primera vez en 5 años, no estaba cargando con este peso sola. Y tal vez, solo tal vez, eso era algo bueno. Sofía se quedó de pie fuera del pequeño parque, agarrando la mano de Clara, mientras esperaban a que llegara Andrés. El aire de la tarde era fresco. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con las risas de los niños que jugaban en los columpios y toboganes. Clara se balanceaba sobre sus talones. Su emoción era evidente mientras sostenía su oso de peluche contra su pecho. «Mami, ¿crees que le caeré bien?», preguntó, ladeando la cabeza para mirar a Sofía con grandes ojos azules. Sofía sintió que su corazón se encogía. Se agachó, apartando un rizo suelto de la frente de Clara. «Cariño, por supuesto que le caerás bien», dijo suavemente. «Ya le caes bien». Clara se mordió el labio, asintiendo. Pero Sofía pudo ver el pequeño destello de incertidumbre en la expresión de su hija. Por mucho que Clara sintiera curiosidad por Andrés, también estaba nerviosa. Y Sofía no podía culparla. Todo esto estaba sucediendo muy rápido. Un coche de lujo negro se detuvo cerca de la entrada del parque, y Sofía se enderezó. Su pulso se aceleró cuando Andrés salió. Estaba vestido de manera más informal de lo habitual, jeans oscuros y un suéter azul marino en lugar de su traje habitual. Se veía diferente así, menos como el poderoso CEO que ella había conocido, y más como un hombre que intentaba encontrar su lugar en algo nuevo. Los ojos de Andrés inmediatamente encontraron a Clara, y por un momento se quedó allí parado, observándola. Luego, con pasos cuidadosos, se acercó. «Hola, Clara», dijo, su voz más suave de lo que Sofía la había oído nunca. Clara dudó solo un segundo antes de ofrecer una pequeña sonrisa. «Hola». Hubo un momento de silencio, una delicada tensión flotando en el aire, y luego Andrés se agachó, poniéndose al nivel de Clara. «Tu mamá me dijo que te gustan los libros», dijo, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. «Pensé que te gustaría este». Sostuvo un pequeño libro de tapa dura, su portada decorada con coloridas ilustraciones de animales y personajes de cuentos de hadas. Los ojos de Clara se iluminaron. Se estiró, tomándolo con cuidado.
sus dedos recorriendo la portada. «Me encantan los libros», dijo, con un toque de emoción en su voz. Andrés sonrió, el alivio parpadeando en su rostro. «Entonces tal vez puedas decirme cuáles son tus favoritos en algún momento». Clara asintió, hojeando las páginas como si estuviera probando la sensación de ellas en sus manos. Lo miró de nuevo, estudiándolo con la tranquila curiosidad que Sofía conocía tan bien. «¿De verdad eres mi papá?» Sofía contuvo la respiración. Sabía que esta pregunta venía, pero escucharla en voz alta le revolvía el estómago. La expresión de Andrés se suavizó y asintió. «Sí, lo soy». Clara ladeó la cabeza ligeramente. «¿Por qué no te conocí antes?» Andrés exhaló lentamente, mirando a Sofía antes de volver a mirar a su hija. «Porque no sabía de ti», admitió, «pero ahora lo sé, y no quiero perderme nada más». Clara pareció considerar esto por un largo momento. Luego, con la simple confianza que solo un niño puede tener, se estiró y tomó su mano. «Está bien». Sofía tragó el nudo en su garganta mientras Andrés parpadeaba, claramente tomado por sorpresa por el pequeño gesto. Miró sus manos unidas como si intentara memorizar el momento, como si intentara procesar el hecho de que, en el lapso de unos segundos, su hija lo había aceptado. Andrés se puso de pie, con las manos aún sosteniendo las de Clara. Miró a Sofía entonces. Algo no dicho pasó entre ellos. Tenían un largo camino por recorrer, y nada de esto sería fácil. Pero en ese momento, de pie en el suave resplandor del sol poniente, viendo a Andrés y Clara juntos, Sofía supo que habían dado el primer paso real hacia adelante. «¿Quieres ir a jugar?», le preguntó Andrés a Clara, asintiendo hacia el parque. Clara sonrió y asintió con entusiasmo. «Sí». Andrés soltó una pequeña risa y, juntos, caminaron hacia los columpios, con Clara aún sosteniendo su mano. Sofía se quedó atrás por un momento, observándolos, sintiendo algo que no esperaba. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían resolver esto. Juntos. El primer paso. Clara ha aceptado a Andrés, pero aún hay un largo camino por delante para Sofía. ¿Crees que el amor y la paciencia de Andrés serán suficientes para sanar las heridas del pasado? Sofía observó cómo Clara corría hacia los columpios, todavía agarrada a la mano de Andrés. Era una escena que nunca esperó ver, y sin embargo, aquí estaban. Su hija riendo mientras Andrés la ayudaba a subir al asiento. Su mano la sostenía firmemente, como si hubiera estado haciendo esto durante años. Pero no lo había hecho. Se había perdido todo. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, las rodillas raspadas y los cuentos antes de dormir. Y ahora estaba tratando de ponerse al día, tratando de asumir un papel para el que nunca se había preparado. Ella se sentó en un banco cercano, dándoles espacio pero sin poder quitarles los ojos de encima. Andrés empujó a Clara suavemente. Sus movimientos eran cuidadosos, como si tuviera miedo de soltarla demasiado pronto. Clara se reía, inclinando la cabeza hacia atrás, mientras el viento le pasaba por la cara. El sonido de su risa hizo que algo se tensara en el pecho de Sofía. Andrés la miró, y sus ojos se encontraron por un breve segundo antes de que él volviera su atención a Clara. Era diferente así, menos reservado, menos sereno. Había algo crudo en la forma en que observaba a su hija, algo casi vulnerable. Después de unos minutos, Clara frenó el columpio, arrastrando los pies por el suelo antes de saltar y correr de vuelta hacia Sofía. Se subió al banco junto a su madre, con las mejillas sonrojadas por el aire fresco de la tarde. «Mami, ¿podemos hacer esto de nuevo mañana?», preguntó, mirándola con ojos llenos de esperanza. Sofía dudó,
sintiendo la mirada de Andrés sobre ella, esperando su respuesta. Ella sabía lo mucho que este momento significaba para ambos. También sabía que una vez que dejara entrar a Andrés, no habría forma de volver atrás. Ella apartó un rizo detrás de la oreja de Clara y sonrió. «Ya veremos, cariño». Clara se alegró, volviéndose hacia Andrés. «¿Viste lo alto que fui?» Andrés sonrió, sintiendo, «Betsy, eres muy buena en eso». Clara sonrió, claramente complacida consigo misma. «La próxima vez quiero ir aún más alto». Sofía sintió el peso de los ojos de Andrés sobre ella de nuevo, y cuando lo miró, vio algo que hizo que su corazón se encogiera. Alivio. Él no solo estaba tratando de ser parte de la vida de Clara, estaba tratando de demostrar que se quedaría, que iba en serio con lo de ser padre. Y ella se dio cuenta, en ese momento, de que quería creerle. Caminaron de regreso al estacionamiento juntos, Clara parloteando emocionada sobre el parque y los otros niños que había conocido. Andrés caminaba a su lado, escuchando, asintiendo, haciendo preguntas. Se sintió casi natural, casi normal, como si hubieran hecho esto antes. Cuando llegaron al coche de Sofía, Clara dudó. Luego se volvió hacia Andrés. «¿Vienes a casa con nosotros?», preguntó, con la voz llena de una inocente expectativa. A Sofía se le cortó la respiración, pero Andrés se agachó junto a Clara, con una expresión amable. «Hoy no, pequeña», dijo, «pero te veré de nuevo muy pronto». Clara pareció pensar en esto por un momento, luego asintió. «Está bien». Andrés se puso de pie, volviéndose hacia Sofía, su voz más tranquila ahora. «¿Podemos hablar un minuto?». Ella miró a Clara, que ya estaba subiendo al asiento trasero, y luego asintió, alejándose del coche con él. «Hablaba en serio con lo que dije antes», dijo él. «No quiero perderme nada más». Sofía se cruzó de brazos, sintiendo el aire fresco de la noche a su alrededor. «Lo sé». Él la estudió por un momento. «¿Estás de acuerdo con esto?». Ella dejó escapar un lento aliento, mirando de nuevo a Clara a través de la ventanilla del coche. «No lo sé», admitió. «Pero creo que ella sí lo está, y eso es lo que importa». Andrés asintió, su expresión ilegible. «Entonces lo haremos paso a paso». Ella se encontró con su mirada, buscando algo. Tranquilidad, certeza, tal vez incluso esperanza. Y por primera vez, creyó verla. «Está bien», dijo suavemente. Andrés dio un paso atrás, dándole espacio, pero había algo en su expresión que le dijo que no la dejaría ir. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Andrés». Mientras se subía al coche y arrancaba el motor, Clara bostezó, apoyándose en el asiento con una sonrisa somnolienta. «Me gusta», murmuró, con la voz suave. Sofía miró por el espejo retrovisor, viendo cómo Andrés estaba parado junto a su coche, observándolas mientras se alejaban. «A mí también», susurró. Sofía no se había dado cuenta de cuánto podía cambiar su vida en tan poco tiempo. Hace solo unos días, había estado viviendo en una rutina que había construido para ella y Clara, una vida simple pero estable, en la que tomaba todas las decisiones y asumía todas las responsabilidades sola. Ahora, todo se sentía diferente. Había otra presencia en su mundo. Alguien que había pasado años tratando de olvidar, pero que ahora parecía imposible de ignorar. Andrés había cumplido su palabra. No solo se había presentado para Clara una vez, sino que se había presentado todos los días desde su encuentro en el parque. A veces la llevaba a tomar un helado, a veces iban a la librería y a veces simplemente se sentaba con ella en el parque y la escuchaba hablar de todo y de nada. Sofía esperaba que él luchara, que vacilara en el papel de padre que nunca había interpretado antes,
pero en cambio, se había adaptado a él con una tranquila determinación que ella no había previsto. Una tarde, Sofía se encontró observándolos desde la ventana mientras Andrés y Clara se sentaban en el suelo de la sala de estar, construyendo una torre con bloques. Clara se reía mientras Andrés fingía dramáticamente medir cada pieza, actuando como si fuera el proyecto de construcción más importante del mundo. La visión de eso hizo que algo se retorciera profundamente en el pecho de Sofía. Era una versión de Andrés que ella nunca había visto antes, una que era más suave, menos serena, una que no se preocupaba por nada en ese momento excepto por hacer reír a su hija. No se había dado cuenta de que estaba sonriendo hasta que Andrés levantó la vista y la vio mirándolos. Sus labios se curvaron ligeramente mientras se encontraba con su mirada, y ella se giró rápidamente, sintiendo que un calor subía por sus mejillas. Se ocupó en la cocina, diciéndose a sí misma que solo les estaba dando espacio, pero en verdad, necesitaba un momento para procesar el peso de todo. Cuando Clara finalmente se fue a la cama, agotada de un largo día de juegos, Andrés se quedó un momento en la puerta, vacilante como si no estuviera seguro de si debía decir algo. Sofía estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados, todavía sintiendo los efectos del momento que habían compartido antes. «Es increíble», dijo finalmente Andrés, con la voz tranquila pero segura. Sofía sonrió sintiendo. «Sí lo es». Andrés dudó antes de acercarse un poco más. «No sé si alguna vez te lo dije», dijo, «pero yo habría estado allí, si lo hubiera sabido». Sofía tragó. Su corazón se apretó por la sinceridad en su voz. «Ahora lo sé», admitió. Andrés la estudió por un momento antes de asentir. «Entonces déjame seguir demostrándolo». Sofía lo miró, encontrándose con su mirada plenamente. Ya no había ira entre ellos, ni resentimiento, solo una comprensión compartida de que habían perdido un tiempo que nunca podrían recuperar. Pero tal vez, solo tal vez, tenían la oportunidad de construir algo nuevo. Ella exhaló lentamente antes de responder. «Está bien». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Andrés antes de que se diera la vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las cosas no eran perfectas. Tenían un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo no estaba cargando con todo sola. Y eso era suficiente. El final de esta historia no es solo sobre la reconciliación, es sobre el crecimiento, el perdón y la comprensión de que el amor, ya sea romántico o parental, no se trata de la perfección, sino de la persistencia. Sofía y Andrés perdieron años que nunca podrán recuperar, pero en lugar de ahogarse en el arrepentimiento, eligieron avanzar, paso a paso, por el bien de su hija. Lo que hace que este final sea satisfactorio no es solo que Andrés se convierta en parte de la vida de Clara, sino que se gane ese lugar. No exige una confianza inmediata, ni actúa como si tuviera derecho a la paternidad. Se demuestra a través de acciones, no solo con palabras. Y Sofía, que pasó tanto tiempo creyendo que tenía que hacer todo sola, finalmente aprende que dejar entrar a alguien no significa perder el control, sino ganar apoyo. La belleza de esta conclusión está en su realismo. No hay una familia instantánea y perfecta, ni una repentina reunión romántica forzada por las circunstancias. En cambio, hay una comprensión tranquila pero poderosa de que la curación lleva tiempo y que la familia se construye a través del esfuerzo, no solo de la sangre. Deja al lector con esperanza, no solo por Sofía y Andrés,
sino por cualquiera que se haya preguntado si las segundas oportunidades valen la pena.